Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Upicápsulas. El día de hoy nos encontramos con Jimmy Forero, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, y estaremos hablando un poco frente al tema de internacionalismo. Bienvenido. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Un saludo a todo el equipo. Aquí estamos para la conversa. Vale, entonces, como lo decía en la presentación, el día de hoy vamos a estar hablando sobre internacionalismo y bueno, dentro de tu presentación me salté un poco decir que eres activista del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, MODEP, y en el marco de lo que ustedes han venido planteando, que hemos venido como recapitulando en otros espacios, ustedes han venido diciendo que otra Colombia es posible. Y hoy como que lo que nos convoca un poco es justamente pensar esa construcción de esa otra Colombia posible, cómo se relaciona con un planteamiento del internacionalismo, porque es importante pensar lo internacional y no solamente acá la condición de Colombia, pues para la construcción de esa otra Colombia posible. Entonces, Bueno, pues digamos que, que el planteamiento supone hoy pensar un proceso revolucionario de transformación de la sociedad colombiana. Supone entender un poco las dinámicas de dominación global, y también cómo son las características de los sistemas de dominación imperantes en el mundo. Cualquier propuesta de cambio debe reconocer que el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo es un sistema eh, que se reproduce globalmente, ¿no? Que reproduce los procesos de acumulación de capital y que hoy en particular, bajo la lógica depredadora de acumulación de capital, ha puesto en riesgo la reproducción de la vida en el planeta. Entonces, cualquier planteamiento, cualquier propuesta debe atender con seriedad ese asunto y buscar una propuesta que pueda superar estos sistemas de dominación, estos sistemas de opresión que son a escala global, para construir un tipo de sociedad distinta, ¿no? Para construir un tipo de sociedad alternativa. Entonces, la propuesta de una Colombia distinta pasa por no quedarse en los márgenes mismos del capitalismo, de los sistemas de dominación, pero ese es el horizonte utópico, ¿no? Ese es el horizonte de la perspectiva de transformación, pero para allí, pues hay que construir, para llegar allí hay que construir una serie de caminos, dar una serie de luchas. Y en el caso de la sociedad colombiana es importante poder disputar y transformar la estructura del poder, es decir, una estructura de poder político, económico, cultural, eh, que hace de nuestro país, de nuestra sociedad, una sociedad profundamente injusta, desigual, segregada. eh, y entonces, ¿qué es lo que hay que transformar? Se plantearía uno en el caso de Colombia. Hay una estructura de poder que tiene su base en el capital financiero internacional, su incidencia en nuestra sociedad, en la definición de nuestras políticas. Pero además de eso, hay una estructura de poder más como de los monopolios del capital nacional, centrado un poco en estos sectores de la exportación y la importación, en los sectores del extractivismo, en sectores de poder muy ligados al campo, a los latifundios, a digamos, los proyectos agroindustriales, pero también hay una estructura de poder muy ligada a lo que se ha denominado los señores de la guerra, es decir, sectores armados del narcotráfico y mafias que controlan economías ilegales, pero que controlan amplias porciones del territorio nacional. Y que todo eso es lo que Jenny Pierce se ha preguntado, la socióloga británica, ¿cuáles son los dueños del poder en Colombia? ¿Quiénes son los dueños del poder? Pues es esa estructura de poder existente que impone su agenda, que impone sus decisiones sobre el conjunto de la sociedad colombiana. Y el progresismo hoy ha mostrado justamente una limitación a la hora de
generar un proceso de transformación de esta estructura de poder, porque si bien el progresismo ejerce el gobierno, no ejerce el poder. Entonces, lo que hemos planteado desde el MODEP es que un proceso estructural de cambio implica disputar esa y transformar esa estructura de poder. Y para eso creemos que es importante construir procesos de democracia popular, construir procesos de democracia desde abajo que hagan posible que las comunidades, que las organizaciones en sus territorios puedan incidir y organizar su vida, su economía, que las decisiones que tomen puedan impactar los distintos ámbitos de la vida pública, pero además que materialicen y que hagan realidad sus planes de vida, sus proyectos de vida digna en sus territorios. Vale, muchas gracias. Hay una serie de cosas que planteaste que vamos a intentar como ir como desengranando un poco, pero digamos que lo primero tiene que ver justamente con poder ver hoy la complejidad de lo que nos estabas contando, porque si uno veía antes, en términos del internacionalismo, era un internacionalismo fundamentalmente asociado a la categoría de clase, ¿no? Es decir, la clase como el elemento principal, entonces proletarios y proletarias, como eso que generaba esa unión, pero hoy, por ejemplo, tú dices, no, espera, hoy no es tan solamente la clase, también está el patriarcado, también está el colonialismo, y en ese sentido hoy hay una complejidad interesante y diversa en términos de los múltiples sujetos que tienen o en sí mismo encarnan diferentes formas de opresión en sus cuerpos, en sus vidas, en sus comunidades. Pero entonces hoy, ¿cómo está confluyendo esa juntanza de opresiones hoy en términos de lo internacional que existe? ¿Cómo ha venido transformándose esas juntanzas en estos últimos Sí, años? tienes razón. Digamos, el internacionalismo hace parte de una tradición del pensamiento político del movimiento revolucionario, ¿sí? Que lleva por lo menos 160 años y que surgió bajo la idea de que el movimiento obrero, que la clase obrera, ¿sí? La condición de clase, en cualquier parte del mundo se juntara y uniera sus luchas para confrontar el capitalismo. Y en esa senda construir la sociedad socialista o construir una sociedad nueva. Pues eso ha generado, digamos, eso ha devenido en unos procesos también diferenciados según la época y el momento histórico. Entonces, al comienzo recuerden ustedes que es el planteamiento de la primera internacional y eran las organizaciones de obreros que no tenían fronteras, que iban más allá de fronteras y entonces que había que hacer una gran organización mundial y eso tenía una expresión, por ejemplo, en el movimiento revolucionario europeo, en que la mejor forma de confrontar al capitalismo era hacer la revolución en su propio país, que fue un poco el planteamiento pues leninista, ¿no? Desde la revolución de octubre, la mejor manera de ser internacionalista es hacer la revolución en nuestro propio país. Pero también surgieron otros enfoques. Recuerden ustedes el planteamiento o la experiencia de Norman Bethune, que era una expresión de lo que significaba ser internacionalista y era eh, eh, yo, digamos, asumo una responsabilidad política revolucionaria donde se estén dando las luchas revolucionarias, y entonces Norman Bethune hizo parte del equipo médico en la Guerra Civil Española, pero también estuvo Bélgica cuando se desató la Segunda Guerra Mundial y fue a morir a China porque sentía que su labor revolucionaria era ir a acompañar justamente a los combatientes, a los luchadores, a las luchadoras en otras partes del mundo. Ese era otro enfoque, o sea, yo me desplazo al lugar donde esté la lucha. Pero otro enfoque, por ejemplo, o similar a ese era el del Che Guevara. Entonces el Che Guevara, recuerden ustedes la carta que le escribe a sus hijos cuando se va para Bolivia, ¿no? Y además ya había pasado por la lucha en el Congo, en África,
Entonces él les dice que esto me parece sumamente lindo y significativo y es, sientan ustedes en lo más profundo de su ser cualquier injusticia que ocurra en cualquier parte del mundo como suya. Se la escribe a sus hijos, pero es un mensaje también a todos y a todas las revolucionarias. Tener la capacidad de sentir la injusticia que ocurre en cualquier parte del mundo eh, tiene que ver contigo. ¿Sí? Entonces, ese es otro enfoque. Y un enfoque muy reciente que tiene que ver con lo que tú dices, Julián, y es que, claro, la lucha no es solo de clase. Aquí por lo que estamos es por transformar la sociedad, pero en sus distintas formas de opresión, en sus distintas formas de dominación, y eso implica, por supuesto, sistemas incluso más antiguos que el capitalismo, como el patriarcado, ¿sí? Que no solo se expresa en la esfera cultural, sino que también se expresa en la esfera política, económica. Esta relación de subordinación del hombre sobre la mujer atraviesa toda la sociedad, pero también otras formas de opresión como de tipo étnico, de tipo racial, de género, ya he dicho. Entonces, claro, la posibilidad de pensarse y construir un mundo nuevo implica también reconocer que allí hay unas luchas que hay que juntar. Y esa me parece que es hoy la propuesta, por ejemplo, del movimiento zapatista o neozapatista de Chiapas y la propuesta del movimiento kurdo. Y es que hay que construir una serie de redes a nivel mundial, ¿sí? No solo para apoyar mi revolución, sino para ir generando una contracultura, pero también ir generando unos encuentros y una cooperación práctica de las luchas que están situadas y ubicadas espacialmente, que atraviesan distintos sistemas de dominación, como decía, y que eso requiere no solo las luchas locales, sino el conjunto de sectores y de sujetos del cambio y de la transformación que atraviesan diferenciadamente los 5 continentes. Vale. Ahí yo tengo dos preguntas, pero vamos a ir como una por una. La primera está relacionada con una suerte de, no sé cómo llamarlo, resistencia, o bueno, una posición más bien, una posición distinta, que ve como en el reconocimiento de esa diversidad de opresiones, en no colocar una categoría como la principal, como la central, como una suerte de desgranamiento, como una imposibilidad de juntar justamente esos sujetos y esas personas oprimidas en el mundo, ¿no? Es decir, existe un planteamiento muy fuerte, por ejemplo, de decir que el hecho de decir, por ejemplo, que es más importante la reivindicación contra el patriarcado en algunos momentos que la reivindicación de clase, o que están en el mismo nivel, implica que esas personas no se puedan juntar y que justamente es la posición de clase la que permite como que haya una forma más ordenada, y en ese sentido también se va generando como una suerte de aplazamiento de esas otras reivindicaciones, que es un poco como una de las discusiones más fuertes que se han puesto en el seno de lo internacional en el último periodo, y es que se decía o se pensaba que pues primero tumbamos al capitalismo y después nos ocupamos del tema de la mujer. O primero tumbamos el capitalismo y después nos ocupamos del tema frente a la opresión racial que también se ha venido como construyendo. Entonces, ¿por qué asumir como esa solidaridad y esa visión como más amplia, a pesar de la complejidad que eso implica? Sí, es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta está marcada como un poco con lo que tú decías de la cooperación práctica, porque pues viendo tu mano derecha está como la manillita de Palestina, y como también un poco como la complejidad alrededor de eso que tú expresabas desde el Che, el sentir y realmente sentirme malo, sentir esa opresión que vive otra persona en otra parte del mundo como una opresión propia, cuando la masividad de los medios de comunicación, un poco ligados con ese planteamiento de la necropolítica, que han masificado la muerte, que han masificado como ver eso, hacen que ese sentimiento cada vez sea más difícil como de coger o de sentir realmente, de apropiar. No estoy tan acostumbrado a ver eso que en algún momento pierde como su significado y su importancia.
Entonces, Bueno, vamos por partes. Este, sí, es que justamente los procesos, eh, los triunfantes, pero no solo los triunfantes, lo que demostraron es que a la hora de generar un proceso de transformación, ¿no? Entonces hacemos la revolución política y entonces eso aparentemente nos llevaba a una transformación en todos los ámbitos de lo que queríamos transformar. Pero la experiencia nos muestra que no ocurrió así. Sí, si se quiere, no es suficiente con una transformación, con una revolución política. Se quiere también una revolución cultural permanente. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque ante, digamos, las, las formas en que oprimen a pueblos, a grupos humanos, a sociedades, no solo y no necesariamente está la opresión de clase, que es fundamental, porque la lucha de clases hoy permanece vigente porque la sociedad está organizada en clases sociales que reivindican también proyectos de sociedad diferentes, por supuesto. Pero, digamos, para mirar la cosa en escenarios concretos, si uno mira la lucha de las mujeres afro en el norte del Cauca, en el Valle del Cauca, en el Chocó, en el caso colombiano, pero podríamos situarla en otras partes de América Latina o del mundo, pues allí hay una condición de clase, por supuesto, ¿no? Es decir, y también de relación con la propiedad, ¿no? ¿Quién es el dueño de las tierras? ¿Cuáles son las condiciones laborales que se tienen? Si tienen empleo o no tienen empleo. Pero también hay otras condiciones de opresión que tiene que ver con, por ejemplo, ser mujer y ser negra. Y ser mujer y ser negra, o sea, la condición étnica y de género también condicionan las posibilidades que tienes para acceder a tus derechos, las posibilidades que tienes para emplearte, las posibilidades que tienes para participar políticamente. Entonces, digamos, en la vida cotidiana, real, de los pueblos, de los grupos humanos, no solo existe, no solo existe eh, las contradicciones de clase. Por eso hemos planteado que es una situación que hay que prestarle la mayor atención, pero que en nuestra práctica, en nuestra praxis cotidiana, también debe permitir abrir un camino que transforme esa condición. Y entonces cuando decimos se requiere también una revolución cultural, es que necesitamos construir un sistema de valoración del mundo, de visión del mundo, de sentir, de pensar y de actuar, que ponga en primer plano, en el marco de nuestras relaciones sociales, la libertad, la justicia, la solidaridad, ¿no? La cooperación entre los pueblos. Y entonces eso no se hace simplemente con una lucha exclusiva en el campo de las disputas de clase. Eso de un lado. Y de otro lado, entonces frente a la segunda pregunta que tú me puedes recordar. sí, frente a la cooperación internacional, Sí. como en términos de hoy, cómo se expresa, por ejemplo, con la lucha de Palestina, Ah, pero vale, también vale. en términos de ese sentimiento que expresabas del Che, en el marco de una globalización, pues desde, por ejemplo, las redes sociales, que nos acostumbra a ver como eso, como algo natural, como exponernos todos los días, y que en ese sentido la posibilidad de construir ese sentimiento no es tan sencillo. Sí, es que yo creo que hablar hoy del internacionalismo, primero pasa porque va más allá de la clase obrera y es la posibilidad de juntar las luchas de todos los oprimidos, de todos los excluidos, de todas las excluidas del mundo, ¿sí? Por lo que ya hemos mencionado. Y segundo, hoy el internacionalismo tiene que ser práctico. O sea, no es simplemente que yo respaldo, ¿no? tu lucha, sino que cuando hablamos de un internacionalismo práctico tiene que ver con lo siguiente. Y es que eso se puede plasmar en una estrategia de lucha común.
una estrategia de lucha común que movilice e impacte, por ejemplo, en toda la disputa comunicativa y de redes sociales y esa construcción de una opinión mediática que circula muy rápido, allí tiene que haber una, digamos, una acción práctica de coordinación, por ejemplo. Tiene que incidir, tiene que tener incidencia política en los centros de poder, pero también fundamentalmente en los pueblos, que lleve a movilizar, a tomar las calles, a levantar la voz, a no callar, a no olvidar, a no naturalizar las agresiones que hoy persisten en distintas partes del planeta. Y yo creo que Palestina es hoy justamente un ejemplo justamente de cómo trasciende las fronteras allá en el Medio Oriente, y la solidaridad, o sea, hoy Palestina representa la lucha de los pueblos por la soberanía, por la libertad y por la dignidad y por el derecho a existir. Porque lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el proyecto sionista, fascista, colonial, patriarcal, expansionista de Netanyahu, es justamente hoy un laboratorio del capitalismo global de una solución final al estilo de Auschwitz en otra época, pero en los tiempos que corren de eliminar poblaciones enteras, porque pone en riesgo la ganancia del capital, porque pone en riesgo eh, eh, tener que acceder en estas luchas a ceder derechos a amplias poblaciones en el planeta. Y entonces, cuando digo que Palestina es hoy un ejemplo de resistencia, es que ha logrado movilizar a lo largo y ancho, incluso de países donde sus políticas migratorias y xenófobas son muy fuertes, como en Europa y en Estados Unidos, ha logrado movilizar, digamos, el sentimiento de injusticia, de rebeldía y de lucha de amplios sectores populares, sociales. Las movilizaciones que ya desde un año se llevan a cabo de distinta manera, foros, encuentros, campamentos estudiantiles, multitud de repertorios, de maneras de expresar la solidaridad. Y creo que esa es hoy la manera de disputar, ¿no? Mao Zedong decía en su momento, cualquier revolución debe tener un vínculo internacional, ¿no? Porque debe ser tan visible, y creo que también eso es lo que está sucediendo hoy con el movimiento de liberación kurdo, debe ser tan visible que no pueda ser fácilmente ahogado y aislado sus luchas por lo que representan. Y Palestina representa eso, a pesar también del auge muy fuerte de posiciones de la extrema derecha, del neofascismo, que tienden a legitimar en vivo y en directo el genocidio, el crimen y la destrucción a nivel mundial, ¿no? Entonces yo pienso que eso representa a Palestina, y creo que otras revoluciones, otros procesos de cambio, eh, eh, hoy en el siglo XXI tienden hacia allá. Es decir, construir redes culturales, redes comunicacionales, pero también redes políticas y sociales en las organizaciones y en los pueblos, para que cualquier proceso de cambio pueda tener mayor contundencia, ¿no? mayor fuerza, para que no sea pues sofocado. Vale, vale. A mí me gustaría como avanzar, como aprovechando tu condición de profe universitario, para preguntarte justo parte de eso que estabas desarrollando hace poco alrededor de la posibilidad de reivindicar el derecho a existir mismo, el derecho a expresar otra opinión, el derecho a poder como narrar otro elemento. Uno de los sistemas de los que hablaste fue el colonialismo, ¿no? Es Mm. decir, una discusión alrededor del colonialismo
Ya trabajamos un poco, ya hablamos un poco de lo de clase, un poco también de lo de patriarcal, pero me gustaría que expresa, como hablar un poco frente al colonialismo, en términos del conocimiento también, ¿no? Y es un poco de estos sistemas internacionales de educación que imponen como formas específicas del conocimiento, visiones específicas del conocimiento, y cómo es hoy la posibilidad entonces de juntar esos otros relatos, esas otras opciones de conocer, de saber, que no están inscritos como en esos sistemas internacionales que dicen esta es la verdad, ¿no? Es decir, así se construye, así son las cosas. Bueno, pues a eso le han llamado de distintas maneras. Algunos le llaman capitalismo cognitivo, ¿no? Otros llaman ya en el terreno de la ciencia hegemónica. Y hay una gran discusión justamente en el terreno de la epistemología, de cómo construyo yo un conocimiento, un saber que termina siendo válido o no. Y entonces en esa discusión, una propuesta, digamos, anticolonial, no solo anti-eurocéntrica, sino anticolonial, debe propender por reconocer y realzar el conocimiento y los saberes, digamos, digamos, no occidentales, ¿no? Para decirlo, o sea, hay una serie de filosofías, de saberes ancestrales, populares, comunitarios, que digamos, a lo sumo, digamos, no llegan a la categoría ni de saber científico, ¿no? Sino como dicharachería o especulación, pero creo que ahí hay unos saberes que hacen parte de la historia y de la vida misma de los pueblos y que hoy es una disputa en el terreno también epistemológico. La discusión no es anular el conocimiento occidental y el conocimiento científico, sino reconocer que además de ese conocimiento y de ese saber, que también tiene, digamos, que no es neutral, que también tiene allí unas relaciones de poder en su construcción, hay otra serie de conocimientos eh, sumamente valiosos, importantes, en las luchas justamente digamos, por afianzar no solo las identidades, sino la existencia de los pueblos. Te voy a poner un caso que hemos venido hablando, el caso palestino. Entonces, ¿por qué la disputa ya en el terreno colonial perdón, por qué se está dando allí una disputa también en el terreno colonial en Palestina? Algunos autores han hablado también de un genocidio étnico, ¿no? Es decir, de la israelización de Palestina. Es decir, lo que está ocurriendo no solo es la destrucción, el asesinato, la desaparición, la tortura en Gaza y la persecución en Cisjordania, sino que lo que está ocurriendo es un genocidio también y un exterminio, perdón, en el ámbito cultural, de la cultura palestina. O sea, que hayan bombardeado colegios, universidades, bibliotecas, que estén eh, exterminando también a los poetas, las poetas, los literatos. Eso significa que un pueblo cada vez se queda sin su historia, sin su memoria, sin su lengua. Y entonces, ante eso, ¿qué viene? Pues la imposición de una lengua, de una religión, ¿sí? De una nación. Y eso, si te das cuenta, tiene unas implicaciones de clase, patriarcales, pero también fundamentalmente coloniales. Por eso decimos, el proyecto sionista de Israel, del Estado de Israel, es colonial, porque tiene que ver con todo esto. O sea, porque no es simplemente que allí no tenga cabida, bueno, en ese proyecto tampoco tienen cabida los musulmanes, los cristianos, y entonces pareciera que la tierra elegida es la de los judíos exclusivamente, ¿no? Pero si bien hay un debate religioso, no es ni siquiera o fundamentalmente religioso.
o exclusivamente religioso, y uno lo podía poner también en el terreno étnico. Pues allí hay árabes, ¿no? Pues allí hay hebreos, pero tampoco, lo que está en juego es una concepción de civilización. Lo que está en juego es qué saberes, qué concepción del mundo se valida y qué concepción del mundo eh, no, y por tanto qué hay que imponer. Entonces, un poco como eso. Vale, yo llevaba la pregunta porque es justo como con un elemento con el que me gustaría como ir cerrando, y es como en esa perspectiva internacionalista que implica hoy esa emergencia de esos otros sujetos, de esas otras visiones de mundo, de juntarlas y de poder como tejerlas, es, es muy difícil como, como lograrlo cuando la visión del mundo que se ha venido como construyendo de cuál es el mundo ideal, si se quiere, es un mundo como tan eurocéntrico, tan occidental, y que corresponde a unas lógicas tan hegemónicas y tan homogenizadoras frente a lo que es la vida, ¿no? Es decir, si uno mira, por ejemplo, eso que tú decías frente a la emergencia de otras lenguas, frente a, frente a otros relatos, frente a otro tipo de poesía, frente a otro tipo de literatura, cuando realmente lo que se nos ha mostrado, lo que se nos ha propuesto desde la escuela, desde los programas que vemos, desde lo que estamos expuestos, es que el mundo debería ser como Europa, o que el mundo debería ser como Estados Unidos, solamente obviamente mostrándonos la parte bonita, entre comillas, de Europa y Estados Unidos. Y eso es algo que se impregna tanto que efectivamente muchas personas lo sienten y lo ven así, como lograr irrumpir y generar rupturas en esa visión que se ha venido construyendo y consolidando tan compleja. Porque si uno mira hoy, por ejemplo, el mismo proyecto de varios y varias colombianos y colombianas, su proyecto está muy ligado con un estilo, una forma de vida ligada a ese tipo de sociedades. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacer para juntar eso y generar rupturas ahí? Sí, pues mira, la, digamos, es también un asunto práctico de la praxis, es decir, de cómo yo construyo una, una cosmovisión, una visión de mundo. Yo quisiera un poco como llamar la atención sobre algo que se menciona y que creo que hay que reparar un poco, y es oponerse a, a ciertos constructos occidentales o ciertas ideas o tradición del pensamiento occidental. Yo creo que allí englobar así la cosa no, porque una cosa es ser anti-eurocéntrico, es decir, considerar que el mundo no debe funcionar según la idea dominante de Europa y de Estados Unidos como centros del poder mundial, como centros de dominación mundial. Entonces un mundo a imagen y semejanza de, que tiene que pasar las mismas trayectorias que ellos han pasado, pero que en últimas no alteran las relaciones de poder global, porque son esas, o sea, ellos son el centro del poder mundial. Pero cuando se dice los discursos, la mentalidad, el conocimiento occidental, creo que ahí se comete una gran imprecisión, por lo menos. Y es que no todo dentro del conocimiento occidental, dentro del saber occidental, es, eh, es dominante en esa perspectiva, sino que allí también han emergido un pensamiento crítico. O sea, Occidente eh, ha sido cuna de un pensamiento crítico, social, revolucionario, transformador, que también se ha pensado desde Europa y ha llegado a otras partes del mundo y desde Estados Unidos, cómo superar el capitalismo, cómo superar el patriarcado, cómo dar esas luchas, cómo nos juntamos. Es decir, eso nos podría llevar a una encrucijada simplemente del lugar de enunciación, desde dónde lo digo yo, y si lo digo desde América Latina y África, entonces ahí sí funciona, pero si lo estoy diciendo desde Europa, no funciona, y creo que ahí vuelve a desconocer que desde allí también hay sectores oprimidos, explotados, diversos por todas las condiciones, digamos, de los sistemas de opresión, y que desde allí también se está pensando otro mundo posible. Entonces, es como lo primero que me parece que vale la pena allí resaltar. Lo otro es que
las distintas cosmovisiones hoy, o sea, hay una disputa epistemológica, pero es parte de las luchas. O sea, porque que perviva y que tenga la posibilidad de existir el pueblo palestino tiene que ver con que esa concepción del mundo, porque digamos el Islam y la concepción musulmana también es heterogénea, ¿sí? Es decir, de allí hay que sacar el fundamentalismo religioso, pero allí hay un campo y una historia milenaria de pueblos que han vivido alrededor de y que seguramente podrían vivir en condiciones profundamente democráticas, ¿no? Entre la diversidad, entre lo diversos que somos, porque el planeta y la humanidad y las sociedades somos diversas. Y hay hoy otras propuestas muy potentes de eso, dentro de eso que yo llamo el pensamiento crítico social contemporáneo, revolucionario, o unos les han llamado, por ejemplo, las epistemologías del sur, etcétera, y es modos de ser eh, eh, profundamente democráticos, por ejemplo, el buen vivir, ¿sí? Y que está pensando no solo en los seres humanos, sino en nuestra casa común, está pensando en todas las formas de vida, está pensando en nuestras relaciones diversas desde otro lugar distinto a la ideología del progreso, al desarrollismo que tanto ha inculcado el capitalismo. Entonces, hoy, pero eso se disputa ¿cómo? Mediante las luchas de lo que hoy conocemos del movimiento indígena, de las expresiones y de los acumulados campesinos, eh, y sobre todo en un mundo como hoy también de las formas urbanas de resistencia popular. Pero no se juega exclusivamente en la academia y no se juega exclusivamente en el ámbito, digamos, de lo más eh, ilustrado, pues, sino que se juega en la cotidianidad de la vida de las personas y por tanto en sus luchas. Entonces, yo creo que esa disputa hace parte más, o sea, una de las disputas más que están en juego hoy por transformar el mundo. Y reitero, un proceso revolucionario en cualquier parte del mundo debería conectar al menos tener como tres estrategias, o una estrategia que tiene tres componentes mejor. Uno es los movimientos sociales y políticos. ¿Cómo establezco relaciones con los movimientos sociales y políticos de distintas partes del mundo? Lo segundo, esto que estamos hablando, debe tener una resonancia fuerte en la academia, en los intelectuales, en la cultura y en la comunicación. No hay otra manera. Es decir, hay que disputárselo, ¿no? Tercero. Y lo tercero está en el plano de poder construir, poder levantar una estrategia común de lucha que algunos, o sea, hoy poder pensar en resistir, en rebelarse, dirían los kurdos, es que la rebeldía es la vida. Bueno, esta es una frase que viene desde Marx, ¿no? La felicidad es la lucha. Para otros, estamos en una situación de mucha encrucijada que no hay otra manera sino resistir. Entonces tenemos que construir una estrategia común, porque el asunto es, y a eso están jugando, no solo al exterminio, sino a la fragmentación, a la división de los pueblos. Si nosotros logramos construir una estrategia coordinada, práctica, vamos a tener la posibilidad, mayores posibilidades en esta lucha por un mundo nuevo. Vale, Jimmy, no me queda nada más que agradecerte, en serio. Creo que estos espacios de comunicación, de conversación, de poder justamente reflexionar, no solamente en términos de lo que afirmamos, sino también en términos de lo que nos queda por conocer, lo que nos queda por seguir avanzando. Porque en últimas, creo que lo decías cuando estábamos charlando un poco antes de empezar el espacio, y es que no hay una respuesta acabada hoy frente al internacionalismo y va a seguir cambiando y va a seguir mutando frente a cada contexto, porque en últimas no hay, a cada contexto hay que dar una respuesta distinta, partiendo justamente de buscar como esa emancipación de todos y de todas, pero cada respuesta será distinta. Entonces, nada, agradecerte el tiempo, el espacio, pues también como
los llamados, las precisiones que desde el MOEP nos aportan a este espacio. Y no sé si quieras cerrar de alguna forma como particular diciendo o dando un mensaje cortico. Y nada, eso sería todo. Agradeciéndote una vez más y a todo el equipo de Opicápsulas que desarrolla esta importante labor. No, yo No, yo quisiera quisiera cerrar cerrar pues pues agradeciendo agradeciendo a a ti, ti, Juliana, al Juliana, al equipo equipo de de Cápsulas, cápsulas, rescatando una rescatando una idea idea que ha que ha venido venido circulando circulando y y desarrollándose desarrollándose desde los desde los años años 60 60 en el en el marco marco de los de los procesos procesos de de liberación liberación nacional, nacional, de de independencia, de independencia, de luchas luchas antiimperialistas que antiimperialistas se que se dieron dieron en en África, África, Asia y Asia y América América Latina, Latina, y que y hoy que son hoy muy son muy vigentes. Y vigentes, y es es que que nuestro nuestro amor amor por la por la vida vida y por y la por la libertad libertad debe debe nutrir y nutrir debe y debe regar regar permanentemente permanentemente nuestro nuestro anhelo anhelo de de construir construir una una sociedad sociedad libre. libre. Vale, Esperis, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que nos sigan como sosteniendo, acompañando en el proceso. Saben que cada me gusta, cada comentario es muy importante. Y nada, nos estaremos encontrando en nuestra próxima Opicápsula.